¿Por qué en la gran mayoría de casos, músicos y más concretamente guitarristas, priorizamos esto o esto? Y en cambio no ponemos en la misma tesitura o no damos la misma importancia a esto. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me llamo Borja Ruiz y hace unos días me pareció una buena idea el hacer un vídeo basado en primeros acordes de jazz, porque el jazz abarca tantísimo por lo que respecta a teoría musical que en muchísimas ocasiones por alumnos que me lo piden o músicos de los cuales me rodeo o toco habitualmente, veo en muchas ocasiones que se ven atados en cuanto a una posición o no saben desarrollar un acompañamiento en varias zonas del mástil, y esto termina siendo problemático porque al final el jazz está muy basado en el lenguaje. Todos los estilos musicales están en mayor o menor medida basados en un lenguaje, en desarrollar ese lenguaje, hacerlo personal o poder desarrollarnos en un sentido libre del instrumento. Pero en muchísimas ocasiones, si nos quedamos enclaustrados en una zona en particular, obviamos eso, y eso se vuelve problemático para desarrollarlo con continuidad y puesto en contexto no es fácil. Entonces, lo que traigo hoy a continuación es una serie de 12 posiciones que voy a desarrollar en varias zonas del mástil para que tengáis un buen punto de partida en caso de que lo necesitéis. Si por el contrario eres una auténtica bestia parda del jazz, beboper hasta más no poder, conoces esto desde hace muchísimo tiempo, este seguramente no sea tu vídeo. Vamos a verlo, chicos. Como iba diciendo, cuando intentamos formar o formular acordes, es muy importante tener en cuenta la formulación de estos. Por formulación me refiero a fórmula o, como ya he dicho en otros vídeos en anterioridad, saber la distancia mediante a grados que le da ese sonido y toque característico, lo que hace que un acorde sea mayor de otro que es menor, por ejemplo. En el caso de acordes Mach 7 o mayores con la séptima, sería 1, 3, 5, 7. 1, tercera mayor, quinta justa, séptima mayor. A continuación, acordes de dominante séptima, misma formulación, en vez de séptima mayor, séptima menor. Lo mismo ocurriría con acordes menor 7, que entonces su formulación sería 1, bemol 3, 5, bemol 7. Y para rematar vamos a estudiar también los acordes menor 7, bemol 5 o semidisminuidos, como también se les llama, cuya fórmula pasaría a ser 1, bemol 3, bemol 5, bemol 7. A continuación vamos a aprender varias posiciones, 3 concretamente para cada especie de estos acordes, y vamos a situarlos en varias zonas del mástil. Como aspecto principal para el buen desarrollo de estos acordes y su correcta posición, deberíamos al menos saber la nota fundamental del acorde que nos disponemos a tocar. Es decir, parto de la tonalidad de Do mayor y tengo que interpretar un acorde de Do Maj 7, sabiendo estas posiciones que voy a explicar a posteriori, si sé dónde está este Do, a la que ponga esa posición se va a convertir en ese acorde. A continuación vamos a pasar a desarrollar 4 posiciones de especie de acorde por cuerda, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por, si partimos de cuerda 6, esta sería la posición de un acorde de Do Maj 7. Si nos damos cuenta en cuanto a su formulación, tenemos aquí su tónica o root note, es decir, si empiezo en Do, esa nota es Do. Después tendré su séptima mayor. A continuación tendré su tercera y a continuación tendré su quinta. Cuando hacemos un acorde dominante, esta sería su posición. ¿De acuerdo? 1, bemol 7, tercera y quinta. A continuación podríamos desarrollar Do menor séptima. ¿De acuerdo? 1, bemol 7, tercera menor y quinta. Y pasamos a menor 7, bemol 5 o semidisminuido en cuerda 6. Sería con esta posición. Vamos a usar la misma fórmula partiendo de la cuerda 5.
posición de Do Mag 7, dominante 7, menor séptima, menor 7 bemol 5. Y de la misma forma, en cuerda 4, Do lo tendría aquí, como nota en el bajo, y esta sería la posición de un acorde Mag 7. Esta como un acorde dominante séptima. Do menor séptima. Y menor 7 bemol 5, o semidisminuido. Bien, chicos, una vez tenemos estas posiciones en mayor o menor medida aprendidas, es importante que después las pongamos en práctica. Aprendiendo estas posiciones perfectamente, podemos empezar a acompañar estándares. En este caso, y para mostraros un poco el proceso de aplicación de estos acordes, voy a desarrollar un comping de forma muy sencilla, simplemente poniendo el acorde en el primer golpe o ataque de cada compás, sobre el tema There Will Never Be Another You, que hay una versión preciosa de Arturo Sandoval con su cuarteto, que nos es perfecta para desarrollar esto. Una recomendación que yo siempre hago para aplicar es que es importante no solo tocar sobre play-alongs o backing tracks. Si no tenemos la posibilidad de tener un compañero o de tener una formación cercana que nos pueda servir para aplicar esto, perfectamente podemos tocar sobre versiones o cualquier tipo de vídeo, actuación en vivo que podamos encontrar en internet, ¿de acuerdo? Voy a desarrollar esto sobre este tema, simplemente aprovecho para agradeceros vuestra atención, espero que os haya sido un vídeo instructivo, espero que también a algunos os haya parecido didáctico y con suerte podáis tenerlo en cuenta para futuras ocasiones. Os agradezco muchísimo vuestra atención, como decía, y nada, como digo siempre, cuidaos mucho. Hasta la próxima.